Buen día, profesor. Este es el grupo número 5 y les vamos a dar a conocer sobre el marco legal y normativo del sector de la economía popular y solidaria. Los integrantes es Recalde Andrés, Salambay Dayana, Sánchez Esther y Simbaña Alison. Ya, bien. Comenzamos con la LOEPS, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Esta se va a centrar en lo que es la Asamblea Nacional del Ecuador, ya que, bueno, esta ley está promulgada por la Asamblea Nacional del Ecuador. De igual manera fue publicada en lo que es el registro del oficial suplemento, el 444, en el 10 de mayo del 2011. De igual manera, pues esta ley, su objetivo principal, pues tiene que es ser el ente que va a regular tanto las cooperativas de ahorro y crédito, al sector financiero popular y solidario. A continuación vamos a seguir con lo que es algunos de los artículos destacados de esta ley. Bien, tenemos el artículo 21 que nos habla acerca del sector cooperativo. Básicamente es una pequeña definición que nos da acerca de las cooperativas. Nos habla acerca de que estas cooperativas son entendidas como sociedades de personas que se han unido de una forma voluntaria para satisfacer lo que es ya necesidades no solo económicas, sino también culturales y sociales. De igual manera tenemos lo que es el artículo 23, acerca nos habla acerca de los grupos. Nos dice que las cooperativas pues se van a dividir de acuerdo a las actividades principales que estas vayan a desarrollar, desarrollar. Pueden ser como es la producción, el consumo, la vivienda, el ahorro crédito y los servicios. Ahora otro artículo igual destacado de esta ley es la estructura interna. La estructura básica interna de una cooperativa está conformada por lo que es la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la gerencia y por la parte inferior, pues el contador y los demás empleados como tal. En el artículo 33 y nos habla acerca de la Asamblea General de Socios. Esta básicamente es el máximo órgano de gobierno que tiene una cooperativa. Va a estar integrada por todos los socios que obviamente tienen el derecho a un voto. Bien, ahora otros artículos igual importantes que hay que mencionar es acerca del artículo 50, como es del Fondo Irrepartible de Reserva Legal. Este básicamente está constituido por las cooperativas para solventar cualquier tipo de contingencia patrimonial que estos tengan. Y va a estar en que este se va a incrementar, va a estar constituido por el 50% de las utilidades y el otro 50% de los excedentes anuales que obtenga la cooperativa de sus operaciones. El artículo 51 de otras reservas básicamente nos habla de que, aparte de la reserva legal, las cooperativas también pueden constituir las reservas que consideren necesarias para su giro de negocio como tal. El artículo 52 de las utilidades, que básicamente vienen a ser todos los ingresos que obtiene la cooperativa durante sus operaciones con la intervención de sus socios y que de estas operaciones que realizan con otras entidades. Bien, el artículo 53 nos habla acerca de los excedentes. Estos excedentes que tienen las cooperativas son valores sobrantes o remanentes que obtienen a través de sus operaciones realizadas por sus socios, una vez deducidos obviamente todos los gastos, costos y disposiciones de la ley. Dentro del artículo 54 va a estar lo que es la distribución de los excedentes, de la manera en cómo se distribuyen estos excedentes anuales obtenidos. Y en el caso de que lo haya, pues se lo hará el 20% se destinará para incrementar el capital social, el 30% para el fondo irrepartible de reserva legal, el 40% será que este se puede distribuir entre los socios, 5% destinado para como aportación a las CEPS y el 5% restante irá destinado para la contribución de la comunidad. Bien, como segundo punto tenemos lo que es el COMIF, el Código Monetario y Financiero que toma como tal el Banco Central del Ecuador. Este COMIF, este código fue eh, registrado oficialmente en el suplemento 332 el 12 de septiembre de 2014. De igual manera, este se encarga de lo que es regular el sistema financiero nacional en el Ecuador. De igual manera, se asegura lo que es la estabilidad, la eficiencia, la transparencia, la contribución al desarrollo económico como tal del Ecuador. Ahora, el Banco Central del Ecuador es la máxima autoridad de regulación monetaria que tiene nuestro país. De igual manera, va a promover todas las políticas de inclusión financiera, la educación económica y el desarrollo del dinero electrónico de hoy en día. Ahora vamos a revisar algunos de artículos destacados de igual manera que tiene el COMIF. Entre ellos tenemos el presupuesto del Banco Central del Ecuador. Nos dice que hasta noviembre pues, de cada año la Junta de Política de Regulación Monetaria esta va a aprobar este presupuesto anual del siguiente ejercicio económico previo a dictamen favorable entre el rector de las finanzas públicas que deberá ser entregado 15 días antes de la fecha límite. De igual manera, entre las funciones que destaca en el artículo 36 de este código, nos dice que el Banco Central es responsable de instrumentar la política monetaria, administrar la Reserva Internacional de Dinero, supervisar los sistemas de pago y actuar como agente fiscal, sobre todo en los fondos públicos. Ya, el artículo 40 nos habla acerca de los depósitos que tiene el sector público. Nos dice que los recursos públicos de las instituciones y otras empresas del sector público no se, ma- no, es- estos se mantendrán como tal de depositados, serán depositados en el Banco Central del Ecuador. Esta va a ser la entidad que recauda todos estos recursos. En el artículo 447 nos habla acerca de esta Junta de Política de Regulación Monetaria
Nos dice que esta se crea como parte de la función ejecutiva, es responsable de la formulación de la política monetaria y es quien instrumenta todas estas políticas. Ya, en el artículo 160 básicamente nos habla acerca del sistema financiero nacional, que este va a estar constituido por tres sectores importantes, como el sector público, sector privado y el sector popular y solidario. En el artículo 163 nos habla acerca del sector financiero popular y solidario. Nos dice que este va a estar conformado por cuatro sectores importantes, cuatro entes, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas centrales, las entidades asociativas o solidarias, aquí entran lo que es bancos y cajas comunales, cajas de ahorro, y los de servicios auxiliares del sistema financiero. En el artículo 220 al 225, aquí básicamente estos artículos obligan que las cooperativas pues deben presentar estados financieros siempre auditados a los organismos de control y todas aquellas pues deficiencias de control que encuentren deben denunciar siempre a la Fiscalía General del Estado. Ya, para culminar tenemos el artículo 440 que versa acerca de la administración de las entidades del sistema financiero popular y solidario. Según esta disposición, pues nos habla acerca de que tanto los miembros del Consejo de Administración como los representantes legales tienen la calidad de ser administradores y están sujetos obviamente a obligaciones legales específicas que deben cumplir. Y en el artículo 449 nos habla acerca de la solvencia y la prudencia financiera. Y nos dice que las cooperativas pues deben mantener siempre índices de solvencia y prudencia financiera para poder cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo a las regulaciones vigentes. Ahora vamos a hablar de lo que es el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. Esto tiene que ver con el tema de la SEP, sé que se va a estudiar o se va a analizar cuáles artículos van a ser aplicables en el caso de que se cometa algún acto ilícito. Como tal, el COIP es el conjunto de normas es la normativa conjunto de normas que establece acciones sobre delitos y sanciones, que permite investigar y sancionar los delitos también económicos y financieros. Tenemos en la aplicabilidad, en su aplicabilidad tenemos el artículo 16, ya que nos menciona el ámbito temporal de aplicación. En su numeral 4, menciona que esta norma va a ser aplicable para aquellas que realicen cualquier infracción de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. En su artículo 28 tenemos la omisión dolosa, que nos menciona que describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico. Es decir, que no lo cometió directamente. En lo que en el artículo 3 tenemos el principio de mínima intervención, que la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Tenemos la aplicabilidad para personas jurídicas. Al ser una cooperativa, una persona jurídica también tiene su aplicación. En el artículo 49 menciona la responsabilidad de las personas jurídicas que comenta que no va a ser igual a una persona, que la aplicación de esta ley no va a ser igual para una persona natural. En el artículo 71, penas para las personas jurídicas, estas sanciones pueden ser por multa, por comisión penal de bienes de origen ilícito, clausura temporal o definitiva, obligación a realizar actividades comunitarias, disolución de la persona jurídica sin posibilidad de reactivación o prohibición de contratar con el Estado de forma temporal o definitiva. Hablando jurídicamente, también va a existir una administración, también va a existir sanciones para la administración que realice algún acto ilícito. Tenemos en el artículo 205 la insolvencia fraudulenta, que menciona que la persona que en nombre propio o en calidad de representante legal simule por cualquier forma un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus acreedores será sancionado con pena privativa de libertad hasta de 3 a 5 años. En el artículo 206, que habla respecto a la quiebra, menciona que también si realiza alguna quiebra fraudulenta, va a recibir una pena de 1 a 3 años. En el artículo 7, que es quiebra fraudulenta de persona jurídica, va a ser una sanción mayor, ya que va a ser de 3 a 5 años. Y en el artículo 208, ocultamiento y otros activos fraudulentos en beneficios al fallido, aquí interviene ocultar bienes del fallido, o sea, del quebrado de la empresa que ya se da a quiebra, para evitar su liquidación, presentar créditos falsos, negociar ventajas personales a cambio de votos en el proceso concursal y malversación por parte del síndico que administra los bienes del fallido de forma inédita. También tenemos otros esta clase de delitos, que son delitos de corrupción en el manejo de fondos. Me menciona en el artículo 279 que habla del enriquecimiento ilícito, que las personas que actúen para beneficio propio tendrán su respectiva sanción. En el artículo 281, que la menciona la concusión, que refiere a las personas que abusaban de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exigen la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones, tendrán una pena de 3 a 5 años. En el lavado de activos tenemos otra clase de delito que es el lavado de activos y omisión de control. En el lavado de activos, que incluye el manejo de bienes ilícitos, ocultamiento de nombre para cubrir delitos, simular legalidad con transacciones y mover dinero ilícito por fronteras.
En el artículo 319, que menciona la omisión de control de lavado de activos, nos menciona que la persona tendrá, en el caso de que se encuentre culpable de este delito, tendrá una sanción de 6 meses a un año. También tenemos otros delitos, que es la falsedad documental y contable. Esto es más para por lo que una cooperativa maneja recursos monetarios. En el artículo 311 nos habla del ocultamiento de información. En la persona que tenga bajo su responsabilidad información económica y no la dé a revelar, tendrá una sanción de 3 a 5 años. En el artículo 312, falsedad de información, que incluye dar información falsa sobre operaciones del mercado de valores y proveer datos falsos en ofertas públicas de valores, también tendrá su respectiva sanción. Y a continuación tenemos el siguiente tema. Ya, la resolución CEPS IGT 2021-0689, emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es una normativa clave en la gestión de riesgos y control interno en las cooperativas de ahorro y crédito del sector de la economía popular y solidaria. Esta resolución establece los lineamientos mínimos que deben cumplir las entidades de este sector de acuerdo a su tamaño y al segmento, para poder garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad financiera. Entre los aspectos relevantes de esta resolución, tenemos que define la estructura básica del sistema de control interno, que incluye los 5 componentes que son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Además, obliga a las cooperativas a establecer las políticas escritas sobre la gestión de riesgos crediticio, de liquidez, operativo y de mercado. Además, establece los requerimientos específicos para poder identificar, medir, seguir y tener un control de los riesgos financieros. Establece la obligatoriedad de los reportes internos periódicos que respaldan las decisiones directivas y operativas. Esta resolución complementa a la LOEPS y fortalece la supervisión prudencial por parte de las CEPS para promover una cultura de cumplimiento y prevención de eventos que pueden afectar la solvencia o la reputación institucional. Los derechos y deberes. Según el autor Torres 2016, los derechos y deberes de los socios y directivos de las cooperativas de la economía popular y solidaria en Ecuador están definidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, LOEPS, y en sus estatutos internos, pero también deben ser comprendidos desde una dimensión ética y social, ya que las cooperativas no solo operan como entidades financieras, sino como organizaciones que tienen responsabilidad comunitaria y participativa. Entre los principales derechos de los socios tenemos participar con voz y voto en la Asamblea General, elegir y ser elegidos en los órganos de gobierno, acceder a información económica, social y operativa de la cooperativa, recibir excedentes de forma proporcional al uso de los servicios. Los principales deberes de los socios son cumplir con los estatutos, los reglamentos y las resoluciones, participar activamente en la vida institucional, velar por la transparencia y el buen uso de los recursos colectivos y aportar al capital social y cumplir con las obligaciones económicas. La reflexión del autor. Torres sostiene que el equilibrio entre los derechos y los deberes de los socios es la base de la gobernanza cooperativa y que una alta participación de los socios en los procesos democráticos pueden fortalecer el control social y reducen los riesgos de corrupción o el mal manejo administrativo. El régimen sancionatorio de las CEPS, reglamento de sanciones. Este régimen es aplicable al sector de la economía popular y solidaria que está definido en el reglamento de sanciones emitidos por las CEPS y tiene por finalidad garantizar el cumplimiento legal, la protección del ahorro de los socios y la estabilidad del sistema cooperativo. El objetivo del régimen no solo es punitivo, sino que también es preventivo y correctivo, ya que busca disuadir las prácticas inapropiadas para promover una cultura de transparencia y el cumplimiento normativo. Las sanciones se aplican tras un debido proceso administrativo y pueden ser apeladas conforme a la ley. La clasificación de las infracciones. Estas pueden ser leves e incluyen los errores administrativos, omisiones en reportes no esenciales. Las infracciones graves comprenden la inobservancia de normas contables y el incumplimiento de obligaciones frente a las CEPS. Las infracciones muy graves es el ocultamiento de información financiera, operaciones fraudulentas o el uso indebido de los fondos. Las sanciones aplicables es la amonestación escrita, multas económicas proporcionales al capital o al patrimonio, suspensión de actividades o de intervención temporal, remoción de directivos o de los representantes legales, o la disolución y la liquidación en casos extremos. Y bueno, a continuación tenemos lo que son las reformas recientes.
Estas reformas y reglamentos de general de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se encuentran vigentes a partir del 29 de abril del 2021. Dentro de estas se encuentra la categoría de impugnación de elecciones, causales de liquidación, inactividad, liquidación de organizaciones de la vivienda, intervención, interposición de denuncias y adecuación a los estatutos. Ya, dentro de la impugnación de las elecciones, tenemos que las elecciones pueden ser impugnadas en el término de 5 días hábiles posteriores a la proclamación de resultados, conflictos de la propia organización. La impugnación debe ser presentada por al menos el 25% de los socios registrados. Ya, es importante mencionar que dentro de la impugnación también tenemos aquellos ítems que se relacionan directamente con este tema, como son la asamblea si hubiera reunido en el régimen legal. Dos, las resoluciones que se hubieran adoptado sin cumplir los procedimientos establecidos según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Las resoluciones que fueran impartidas con el objeto social de la organización. El cuarto, el asunto tratado en el orden del día, salvo que verifique las modificaciones del mismo. La inobservancia de las disposiciones presentes a la resolución de acuerdo a la impugnación. Como segundo punto tenemos las causales de liquidación. El artículo 57 de la resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá resolver mediante un oficio o petición por parte de la forma motivada la disolución en el caso de las siguientes causales. Por la deducción del número de socios menos del mínimo legal. Otros estatutos realizados por la organización. Por no contar con auditoría externa en casos de que sea necesario. Por no adecuar, actualizar o reformar sus estatutos sociales de acuerdo a las disposiciones por los organismos de control. También tenemos que en el caso de las cooperativas de vivienda será causal de liquidación por haber cumplido más de 5 años de vida jurídica desde su constitución. También se tiene por el incumplimiento del objetivo social principal, el incumplimiento dicho también de las cooperativas de ahorro y crédito de las mutualistas. También tenemos por la remisión de los informes que fueran requeridos, es decir, que estos informes no son presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por no mantener un patrimonio superior a lo establecido y adecuado por las SEPs. También tenemos la inactividad. La inactividad es la petición o parte de oficio declarar inactiva una cooperativa que no hubiera presentado actividades durante 2 años consecutivos. Dentro de las adecuaciones de los estatutos, hubo una actualización dentro del objeto y los procedimientos. Dentro del objeto tenemos que las organizaciones de economía popular y solidaria están bajo la supervisión de las SEPs y esta ley también se rige mediante el Código Orgánico Monetario y Financiero que se encarga de emitir y normar las políticas. En los procedimientos también tenemos que, según la disposición 16ª transitoria del Reglamento General, la Ley de Economía Popular y Solidaria tiene la obligación de adecuar sus estatutos conforme a las reformas actuales y vigentes que las emite. También son lineamientos y procedimientos que deberán ser cumplidos obligatoriamente. Dentro de la adecuación también tenemos lo que es la resolución y los registros, en los cuales la resolución será aprobada mediante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el registro es una adecuación al estatuto social de las asociaciones o de las cooperativas. De las interposiciones de denuncia, tenemos lo que es el concepto, el objeto y el alcance. En las denuncias por acto de cualquier persona que ponga en conocimiento al órgano administrativo, constituir el fundamento de las actuaciones de la administración pública. En el objeto tenemos que se establece normas, actividades para precisar hechos para justificar el inicio de algún procedimiento administrativo. En el alcance se aprobará la adecuación del estatuto social, asociaciones y cooperativas de la superintendencia y se procede a incorporar en la base de datos. Ya. También tenemos la liquidación de las cooperativas de vivienda. Estas se darán liquidadas una vez que no han cumplido más de 5 años desde su constitución y que su actividad está siendo deficiente. También en el caso de adjudicaciones, que del 80% de sus inmuebles objeto de adjudicación, también estarían incursadas en la causal de liquidación
debiendo emitirse por parte de la Superintendencia una resolución motivada que disponga la disolución de dicha cooperativa. Como siguiente punto tenemos la revisión de la LOEPS tras casos de ineficiencia y poca vigilancia. En el artículo del 1 al 2 tenemos el objeto y el ámbito. En este se trata sobre los lineamientos para gestionar los riesgos que pueden existir en las cooperativas. También tenemos el artículo 2, que habla sobre quiénes deben aplicar esto, como son las cooperativas, los mutualistas, las cajas centrales, la Corporación Nacional, dependiendo del segmento y a la complejidad de las mismas. Como siguiente artículo tenemos el artículo 5 del 6, Administración de riesgo. En el 5 nos habla sobre las etapas para la administración del riesgo, el cual es identificar, medir, priorizar, controlar, monitorear y comunicar dicho riesgo. En el artículo 6 tenemos la clasificación de líneas de negocios, minoristas, microfinanzas, tarjetas, comerciales, inmobiliarios, compensaciones en tesorería. En el artículo 7 nos habla sobre la organización para las entidades grandes, en el cual detalla que ésta debe de tener un manual detallado sobre los riesgos operativos que pueden afectar directamente al cumplimiento de los objetivos. Identificar posibles riesgos, crear los riesgos históricos mediante una matriz de riesgos, evaluando de un año a otro año. En el artículo 8 al 9 tenemos la capacitación y la comunicación. Es necesario que las cooperativas realicen programas continuos de capacitación sobre los riesgos a sus trabajadores y tenerlos alerta a dichos riesgos. En el artículo 9, la política formal para comunicar eventos internos y externos, es decir, con la Asamblea General, para que tenga en cuenta los riesgos que pueden existir. Como siguiente tenemos el artículo 10. Obligaciones para las entidades pequeñas. Estos tendrán que definir procesos claros para mantener registros básicos de sus riesgos, separando las funciones y establecer políticas eficientes para combatir los riesgos. El artículo 11, la administración de factores, gestionar los factores de riesgo considerando el impacto y la probabilidad. En el artículo 16, la gestión de incidencia. Es necesario tener planes de respuesta y recuperaciones eficientes en el caso de existir un riesgo, disponibilidad del servicio crítico y designar gestores necesarios para mantener el riesgo, analizar causas y activar planes de contingencia. Como siguiente tenemos las referencias y eso es todo. Gracias.